4. Hola, yo soy Sujei Espinosa Ríos Y yo, Jimena Guadalupe Dayas Germán. y vamos a hablar de lo que es la ley del Seguro Social. Nuestro objetivo es dar a conocer las leyes del seguro, los capítulos importantes junto con sus artículos más relevantes. La misión del IMSS es otorgar a los trabajadores mexicanos y a sus familias la protección suficiente y oportuna ante contingencias tales como enfermedad, la invalidez, la vejez o la muerte. El IMSS es el principal instrumento de la seguridad social. La protección se extiende no solo a la salud, también a los medios de subsistencia cuando la enfermedad impide que el trabajador continúe ejerciendo su actividad productiva. Bueno, primero tenemos el capítulo 1, título primero, que son las disposiciones generales. Este abarca los primeros 10 artículos que definen la ley del Seguro Social. En el artículo 1 está de observancia general en toda la República. Sus disposiciones son de orden público y de interés social. En el artículo 2, la seguridad social está con la finalidad de garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia, los servicios sociales y el otorgamiento de una pensión. En el artículo 3 nos encontramos con la realización de la seguridad social, que está a cargo de entidades o dependencias públicas, federales o locales y de organismos descentralizados, conforme a lo dispuesto por esta ley y demás ordenamientos legales sobre la materia. En el artículo 4, el seguro social es el instrumento básico de la seguridad social, que es establecido como un servicio público. Después, en el artículo 5, la organización y administración del Seguro Social está a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, el cual tiene también el carácter de organismo fiscal autónomo. En el artículo 6 se define el Seguro Social en régimen obligatorio y voluntario. Artículo 7. El Seguro Social cubre las contingencias y proporciona los servicios que se especifican a propósito de cada régimen particular mediante prestaciones en especies y en dinero, en las formas y condiciones previstas por esta ley y sus reglamentos. En el artículo 8, los derechohabientes para recibir o en su caso seguir disfrutando de las prestaciones que esta ley otorga deberán cumplir con los requisitos establecidos en la misma y en sus reglamentos. En este artículo, el instituto expedirá a todos un documento de identificación según el caso. Artículo 9. Las disposiciones fiscales de esta ley establecen cargas a los particulares y a las que señalan excepciones a las mismas, así como las que fijan las infracciones y sanciones. Estas son de aplicación estricta. Por último, en el artículo 10, las prestaciones que corresponden a los asegurados y a sus beneficiarios son inembargables. Solo en casos de obligaciones alimenticias a su cargo podrán ser embargados. Tenemos el título segundo, que este es de régimen obligatorio. En el artículo 11 habla sobre los seguros que contiene el régimen obligatorio, en el cual encontramos los riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, retiro, abandono en edad avanzada y vejez, guarderías y prestaciones sociales. En el artículo 12 son sujetos del aseguramiento de régimen obligatorio. Encontramos las personas que de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley Federal del Trabajo prestan un servicio remunerado.
Después nos encontramos con los socios de sociedades cooperativas. Y por último, tenemos las personas que determine el Ejecutivo Federal a través del decreto respectivo bajo los términos y condiciones que señala esta ley y los reglamentos correspondientes. En el artículo 13, voluntariamente podrán ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio. Aquí encontramos a los trabajadores en industrias familiares, a los trabajadores domésticos, ejidatarios, comuneros, etc. En el artículo 15 es muy importante considerar las obligaciones del patrón, que son registrarse e inscribir a sus trabajadores, llevar registros que exijan la presente ley y sus reglamentos, determinar las cuotas obrero-patronales a su cargo y enterar su importe al instituto, permitir las inspecciones y visitas domiciliarias que practique el instituto, cumplir las obligaciones que les impone el capítulo 6 del título 2 de esta ley, cumplir con las demás disposiciones de esta ley y sus reglamentos, y por último, expedir y entregar, tratándose de trabajadores eventuales de la ciudad o del campo, constancia de los días laborados de acuerdo a lo que establezcan los reglamentos respectivos. El capítulo 2, de las bases de la cotización y de las cuotas. El artículo 27 nos habla del salario base que va a tener una cotización, será a través de, pues, de lo que raya a diario nuestro empleado o lo que se esté especificando, ya sea para prescripciones, alimentaciones, habitación, prima, comisiones, acciones en especies o cualquier otra cantidad o presentaciones que se entreguen al trabajador en su trabajo. Haz de cuenta que esto quiere decir que el trabajador va a poder gozar pues de las prestaciones que la misma empresa le dé y pues va a poder gozarlas. El artículo 28 nos habla de que los aseguradores se reinscribirán en el salario base de la cotización, percibirán un momento de afiliación, estableciendo un límite superior al equivalente a 25 veces su salario mínimo general. Esto pues no quiere decir que cuando el empleado pueda sufrir un accidente o algo así, entonces va a poder gozar en su jubilación o hacia futuro, pues, de su sueldo mínimo de 25 veces más mayor. El artículo 29 nos habla de determinar la forma de la cotización, aplicará de acuerdo a la ley de las reglas. Entonces, esto nos quiere decir que el empleado solo va a poder gozar de las leyes que se den, las que dé la prestación en la fábrica o en el lugar de trabajo donde se encuentre. El capítulo 3, del seguro de riesgo de trabajo. Artículo 41. El riesgo del trabajo son los accidentes y las enfermedades que están expuestos los trabajadores en ejercicio o motivo del trabajo. Esto quiere pues dar a entender de que si un empleado sufre un accidente en su área de trabajo, él puede pedir y tiene el derecho de pedirle a la empresa de que lo descansen para que sea revisado en el IMSS, que tenga derecho a recibir la atención médica y que se le dé todas las prestaciones que necesita. Artículo 42. Define la situación en la que se puede considerar accidente de trabajo. Claramente esto quiere decir que va a ser evaluado el empleado para poder determinar qué tipo de accidente es, si es un accidente o incidente. Artículo 56. El asegurado que sufra un riesgo de trabajo tiene el derecho de las siguientes prestaciones en especie. Primero, asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica. Esto nos indica que el trabajador tiene el derecho de exigir una asistencia médica, probablemente quirúrgica, y pues en la farmacia, ya que al sufrir un accidente de trabajo, pues puede pedir sus servicios. También tiene el servicio a la hospitalización, esto sí lo requiere. Por tercero, tenemos que también tiene derecho a aparatos de prótesis y ortopedia. Y por último, tenemos que tiene el derecho de una rehabilitación. Estos como trabajadores es muy importante que si en dado caso lo llegue a necesitar, pues que los exija y está en todo su derecho. Artículo 58. Las prestaciones de dinero a las que tiene derecho el asegurado en caso de sufrir un riesgo. Esto será evaluado dependiendo su dificultad que tenga, su herida o el accidente que haya sufrido, pues se va a clasificar dependiendo de la manera que haya sufrido ese accidente.
Artículo 74. La empresa tendrá la obligación de revisar anualmente su siniestralidad conforme al periodo y dentro del plazo de que se le señale en el reglamento para determinar si permanecen en la misma prima, se disminuye o se aumenta. Capítulo 4. Del seguro de la enfermedad y la maternidad. Artículo 84. ¿Quiénes los amparan por este seguro? Estos entran las esposas de los asegurados o de viudos, también sus hijos o familiares o igual las personas que están ya inválidas y todo eso, pues entran. El artículo 89 nos habla de la forma del instituto presentará los servicios que tienen encomendados. Pues dependiendo de que la persona tenga su necesidad, pues se le va a asignar diferente servicio. El artículo 91 nos habla que en caso de enfermedad no profesional, el instituto otorgará al asegurado la asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria que sea necesaria desde el comienzo de su enfermedad y durante todo su plazo. Él tiene el derecho de poder gozar de estos privilegios. El artículo 94 nos habla de las prestaciones que se le otorga en caso de maternidad. Esto viene, pues son para las mujeres que están en su embarazo. Ellas tienen el derecho de pedir sus 40 días antes de que den a luz y también tienen el derecho de tener 40 días después que den a luz y también tienen la oportunidad y el derecho de que estén dando lactancia a sus hijos cuando ya estén en el trabajo. Se les otorga un horario para que vayan y den lactancia. Capítulo 5. Del seguro de invalidez y vida. Artículo 12. Los riesgos protegidos en este capítulo son la invalidez y la muerte del asegurado o del pensionado por invalidez, en los términos en los que la modalidad prevista la ley. Esto quiere decir que cuando sufren pues ya una muerte o ya están en invalidez, pues se les va a otorgar una pensión de acuerdo a la ley. Artículo 120. Estado de invalidez da derecho al asegurado en los términos que esta ley y sus reglamentos, al otorgar a las prestaciones siguientes. 1. Pensión temporal. 2. Pensión definitiva. 3. Asistencia médica. 4. Asignaciones familiares. Y 5. Ayuda asistencial. Todavía cuando nuestras personal ya está pensionado o sufre alguna invalidez y todo eso, pues él todavía tiene el derecho de seguir gozando de esas prestaciones y pues igual es su derecho de seguirlas gozando. Artículo 127. Cuando la muerte ocurra de un asignado o un pensionado, se le va a otorgar los siguientes beneficios. 1. Pensión por viudez, pensión por orfandad, pensión por ascendientes, ayuda asistencial a los pensionados por viudez, asistencia médica. Artículo 131. La pensión de viudez será igual del 90% a la que hubiera correspondido el asegurado en caso de invalidez. Pues esto quiere decir que siempre va a corresponder su 90% y esto no debe de cambiar. Siempre tiene que recibir ese porcentaje. El artículo 138 nos habla de las estipulaciones de la regla que son asignadas a la familia, consiste en ayuda del concepto de la carga familiar. Esto quiere decir que a cada familiar, si dado caso tuviera una lamentable, alguien en su familia fallezca, esto quiere decir que se le va a otorgar un cierto porcentaje dependiendo a qué rol cumpla en la familia. Por decir, su esposa podrá cotizar el 15% de esto, sus hijos menores de 16 años el 10%. Y en dado caso que nuestra persona no haya estado casado, no haya tenido hijos, y sus familiares como sus papás correspondan estén a su cargo, van a poder tomar el 10% de esto. Bueno, mi nombre es Evelyn Cepeda y yo le hablaré sobre el capítulo 6, el cual consta del seguro de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez. Dentro del capítulo 6 está pues el ramo de cesantía de edad avanzada, el cual nos dice que en el artículo 154, para los efectos de esta ley, existen cesantía en edad avanzada, cuando el asegurado quede privado de los trabajos remunerados a partir de los 60 años de edad. Para esto se requiere un mínimo de 1.250 cotizaciones semanales,
pero si el trabajador no reúne las semanas de cotización, este podrá retirar el saldo de su cuenta individual en una sola exhibición o seguir cotizando las semanas pues hasta cumplirlas. El artículo 155 nos dice que el instituto está obligado al otorgamiento de las siguientes prestaciones, las cuales son pensión, asistencia médica, asignación familiares y ayuda asistencial. En el artículo 157 nos dice que los asegurados podrán disponer de su cuenta individual con el objeto de disfrutar de una pensión de cesantía en edad avanzada, las cuales podrán optar por algunas de las alternativas siguientes. 1. Contratar con la institución de seguros de su elección una renta vitalicia que se actualizará anualmente en el mes de febrero conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Y número 2, mantener el saldo de su cuenta individual en una administradora de fondos para el retiro y efectuar con cargo a este retiro programado. En el artículo 160 nos dice que el pensionado que se encuentra disfrutando de una pensión de cesantía en edad avanzada no tendrá derecho a una posterior de vejez o invalidez. Si el asegurado cuenta con la cesantía de edad avanzada, pues no podrá disfrutar de una pensión de vejez o invalidez. Dentro del capítulo 6 está del ramo de la vejez, el cual nos dice que el artículo 161 da derecho al asegurado al otorgamiento de las siguientes prestaciones: pensión, asistencia médica y ayuda asistencial. El artículo 162 nos dice que para tener derecho a goce de prestaciones del seguro de vejez, se requiere que el asegurado haya cumplido 65 años de edad y tenga reconocidas por el instituto un mínimo de 1.250 cotizaciones. Pues esto quiere decir que si el asegurado tiene los 65 años y más, pues puede tener esta prestación. Igual, si el asegurado no reúne las semanas de cotización señaladas, este podrá retirar el saldo de su cuenta en una sola exhibición o puede seguir cotizando las horas hasta cubrir las que son necesarias. Dice en el artículo 164 que los asegurados que reúnan los requisitos establecidos en esta sección podrán disponer de su cuenta individual con el objetivo de disfrutar de una pensión. En el capítulo 7 se trata del seguro de guarderías y de prestaciones sociales. Dentro del ramo de guarderías está el artículo 201, el cual nos habla que este no cubre el riesgo de poder proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos en la primera infancia, ya sea de la mujer trabajadora, del trabajador viudo o divorciado o de aquel que judicialmente se le hubiera confiado la custodia de sus hijos. Pero el servicio de guardería se proporcionará en el turno matutino o vespertino, pudiendo tener acceso de cualquiera de estos turnos, ya pues sea en cualquier turno, el hijo del trabajador cuya jornada de labores sea nocturna. O sea, no importa si es en el turno matutino, vespertino, en cualquier momento el trabajador tiene derecho a dejar a sus hijos en la guardería. En el capítulo 9 nos habla de la incorporación voluntaria al régimen obligatorio. El artículo 222 nos dice que la incorporación voluntaria de los sujetos al que se refiere al presente capítulo se realizará por convenio y se sujetará a las siguientes modalidades. Podrá efectuarse en forma individual o de grupo a solicitud, por escrito, sujetos interesados. En el caso de incorporación colectiva, cada uno de los asegurados será responsable de sus obligaciones frente al instituto. En el artículo 223 nos habla sobre que una vez aceptada la incorporación,
Serán aplicables las disposiciones del régimen obligatorio con las salvedades y modalidades que se establezca esta ley. Solo se perderá la calidad del asegurado si se dejan tener las características que originaron el aseguramiento. En el artículo 224 nos dice que los sujetos de aseguramiento comprendidos en este capítulo cotizarán por anualidades adelantadas. El capítulo 231 nos dice que la incorporación voluntaria del régimen obligatorio termina cuando la declaración expresa firmada por el sujeto o grupo de asegurados o no pagar la cuota. Por último está el título cuarto, que nos dice que en el artículo 251 el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene las facultades y atribuciones siguientes. 1. Administrar los seguros de riesgo de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, guarderías y prestaciones sociales, salud para la familia adicional y otros, así como prestar los servicios de beneficio colectivo que señala esta ley. Invertir sus fondos de acuerdo con las disposiciones de esta ley. Registrar a los patrones y los demás sujetos obligados. Inscribir a los trabajadores asalariados y precisar su base de cotización. Dar de baja del régimen obligatorio a los patrones, sujetos obligados y asegurados, verificada por el instituto, la desaparición o inexistencia de supuesto hecho que dio origen a su aseguramiento. Y por último está recaudar y cobrar las cuotas de los seguros de riesgo de trabajo, enfermedades y maternidad, invalidez y vida, guarderías y prestaciones sociales, salud para la familia. Es todo por mi parte, muchas gracias.